No hay límites ni fronteras. No hay tiempo ni espacio. Simplemente, la radio siempre está. Radio Sónica. Radio Sónica. 24 horas. 365 días. Conectados a través de la web. Comienza Gente Audaz. Ponte cómodo, porque comienzan tus 2 horas de desestrés con Francis Cedeño hasta las 13 en Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Julito, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Como todas las tardes, Marta. Apaga el televisor y prende la radio. Bueno, y a preparar el mate, entonces así no te pones pesado, carajo. ¡Ay, me caí, Julio, me caí! Steven Spielberg presenta... Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Todo el mundo de vacaciones y René y yo acá. ¿Cómo estás, René? Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gente Audaz. Sí, hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra productora Ariadne Serpa. Ariadne Serpa. Sí, y a nuestro Camilito, que tiene una cara de sueño. Camilito, ¿qué hiciste anoche, Camilo? Bueno. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial, Sábado de Gloria. Eso es. Gente Audaz se complace en tener a un invitado de lujo. Bueno, yo estaba muy pequeña cuando pasó todo esto, pero los argentinos, ¿qué argentino no recuerda el gol que le marcó Diego Armando Maradona a la selección de Inglaterra en junio de 1900? Vamos a ver si te acuerdas. ¿Cuándo fue, Camilo? ¿Te acuerdas? ¿No? Rodó. ¿Ah? No había nacido, dijo. No, bueno. Bueno, fue el gol del siglo. Y pues que es el destacado periodista Víctor Hugo Morales inmortalizó este momento con su impresionante voz y su pasión por el fútbol. Uruguayo de nacimiento y argentino de corazón, Víctor Hugo llega a tierras porteñas en la década de los 80 para apoderarse de la locución deportiva, el periodismo de criterio libre y, ¿por qué no?, generar un poco de polémica. Porque es tan audaz como este programa, vamos a darle la bienvenida a Víctor Hugo Morales. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos. Buen día. Buen día. Bueno, sabemos que hoy es sábado de Gloria. Gracias por aceptar la invitación. Y hoy vamos a hablar de todo un poquito sin censura. ¿Qué le pareció la derrota que tuvo Argentina frente a España? Y muy dolorosa. A veces los equipos se desorientan como uno en la vida. Empieza a salir algo mal y el comportamiento hace que las cosas todavía vayan empeorando, y esto puede a veces ocurrir con el colectivo. Yo creo que fue un ataque generalizado del equipo que no tiene ninguna relación con lo que verdaderamente es, y que esto hizo a España, que de por sí está muy bien, lo hizo todavía un equipo más importante, y ahí se generó una distancia absurda que no existe en la realidad y que seguramente el Campeonato del Mundo va a demostrar que no es así, que esto fue lo que verdaderamente podemos llamar un accidente que han vivido todos los equipos del mundo. Claro. No nos olvidemos que Brasil perdió por 7 goles la final del Mundial en su propio estadio. Sí. Con lo cual, estas cosas ocurren. A la Argentina ya le pasó, le ha sucedido a Uruguay contra Dinamarca en el 86, le ha pasado a España contra Dinamarca en el 86, le ha ocurrido a Dinamarca a su vez, le ha pasado a todos los equipos prácticamente en el mundo tener un episodio negro. Bueno, este es un episodio indudablemente muy complejo para el fútbol argentino, y
ahí está la tarea que tiene que hacer el director técnico para salir de esto que no es un callejón sin salida, pero sí es un lugar muy empedrado de dificultades. Claro, como que me mejore un poquito lo que son las estrategias a la hora de jugar, que es lo que a veces pasa con la selección. Yo le voy a pedir un poco más de retorno. Yo que debo confesarle que soy un poco sordo y además este teléfono, porque en el celular de mi mujer, que ahora se lo llevó, yo estaba hablando bastante bien con otros colegas. ¿Y ahí me escucha? ¿Ahí nos escucha? Un poquito mejor, díganme. Ahora sí, que yo le estaba diciendo que es como que parte que falta como estrategias a la hora de jugar, que le falta a la selección de Argentina, como que ensamblar los equipos, el equipo bien, como para llevar un buen grupo al Mundial. ¿Qué cree que le hace falta a la selección para que esté todo perfecto en Rusia 2018? Sí, estando bien Messi, además, cosa importante porque veo que claro, tiene algún dolorcito todavía que le impide jugar hasta en el Barcelona. Estando bien Messi, me parece que se completa un panorama de jugadores que tienen mucho traqueteo, que a la hora de la ultimísima verdad de cada partido del Campeonato del Mundo van a estar en un rendimiento como el que tuvieron en el Mundial pasado. Fueron subcampeones del mundo, en medio de muchas críticas que se le hicieron al equipo, pero fueron segundos en el Mundial. Perdieron por un penal que no les dio el árbitro y perfectamente pudieron ganar, o por un tiro de Messi que pasó a centímetros del palo. Sí. Debieron ganarle a Alemania a la final, fueron mejores que Alemania. Y estamos hablando de muchos de los mismos jugadores, alguno puede haber sentido el traqueteo de los años, pero a mí me parece que la base del equipo es excelente y para nada cuenta en mi ánimo con vistas al Campeonato del Mundo lo que pasó con España. Bien. Sí, bueno, ahora se viene, esperamos que la tercera sea la vencida, porque aunque nosotros somos venezolanos, tenemos mucho aprecio a la selección. ¿Y cómo ha visto la selección de Venezuela de un tiempo para acá? Yo creo que tuvo un crecimiento formidable, es el seleccionado que más creció en América Latina. Pasó de ser el equipo a derrotar fácilmente por todo el mundo a ser un equipo con muchas pretensiones hasta de clasificarse, cosa que podría haber conseguido sobre todo en la otra eliminatoria. Ahora están un poquito en transición, esas cosas las viven todos los países. Tuvo una generación que hasta hace 5 o 6 años, me parece que un poquito menos, hizo de Venezuela un seleccionado tan competitivo como la mayoría. Hay un primer escalón en América que ocupan Argentina y Brasil, después viene un segundo escalón de Uruguay, Paraguay, ahora se había sumado Chile, y los demás, Ecuador, Venezuela, Perú, se disputan el derecho de estar en ese segundo escalón, y yo creo que Venezuela estaba perfectamente ubicado en el segundo escalón ya. Por lo tanto, en términos relativos, tomado por épocas, tomado en franjas de 30 o 40 años, el fútbol de Venezuela, aún con este decaimiento que ha tenido en los últimos tiempos, en los últimos 2 o 3 años, a mí me parece que es el fútbol que más evolucionó en América y probablemente en el mundo. Yo no sé si hay, uno no ve todo, claro, pero yo no sé si hay en el mundo equipos seleccionados que hayan crecido como Venezuela. Por otra parte, Venezuela tenía como el fútbol su adversario más íntimo adentro, y es el béisbol. Sí, total. Cuando yo iba hace 20 o 30 años al fútbol a transmitir en Venezuela, alrededor de los estadios había chicos tirando con un bate de béisbol. Es decir, no era el fútbol el deporte más popular. Supongo que todavía no lo es. No forma parte de nuestra cultura. Pero ese crecimiento, sobre todo en algunas regiones de Venezuela, ha permitido que la cultura del fútbol sea mucho más amplia que la de otra época. Claro. Incluso lo mediático internacional ayuda, porque lo que el venezolano ve, como cualquier parte del mundo, todo el tiempo por televisión, suele ser fútbol. El béisbol de los Estados Unidos ocupa una franja del año. Es cierto. Pero el fútbol está todo el año. A mí me parece que, por ejemplo, en Cuba también, yo estuve recientemente un par de veces en Cuba,
y me da la impresión de que hablan de fútbol y entienden de fútbol y están apasionados por el fútbol muchísimo más que hace 30 años. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, de un tiempo para acá, y bueno, nos toca ahora apoyar a la selección argentina, que también. Pero es un deporte muy lindo, pero antes era fútbol para todos, ahora es para algunos. ¿Qué opina de eso, de ese que ahora no hay que pagar para ver algunos partidos de fútbol acá en la Argentina? Ya no es gratis, ¿ves? Sí. La Argentina tiene una mafia periodística que se ha hecho cargo del país. Es el grupo Clarín, que todo se lo roba. Apareció un juicio en los Estados Unidos diciendo que a través de su socio en TIC, Torneos y Competencias, coimeaban a todo el mundo para tener lo que tienen, pero lo han recuperado al tener la posibilidad de haber puesto un gobierno como el de Macri, que todo les ha devuelto, todo les ha dado después del empujón que ellos le dieron. Y esa mafia no se detiene ante nada, lo único que quiere es dinero, y entonces han sometido a la gente a que tengan que pagar para verlo. Lo que antes se pagaba con el dinero que ellos ganan, porque lo que la gente no entiende, a veces hay un grado de imbecilidad muy alto, una idiotez humana que a veces es peor que los malos. Está el diablo, pero también está la idiotez, y a veces yo le tengo más a la estupidez que al propio diablo, porque lo que se pagaba por el fútbol por parte del Estado es lo mismo que ahora embolsan Clarín, Nación y la mayoría de los medios por hacer la publicidad que antes el gobierno anterior hacía en el canal oficial con la transmisión de fútbol. Claro. Concentraba la comunicación en el canal oficial, pagaba esa publicidad, se la daba al fútbol la plata y le daba el fútbol a la gente. Ahora tomó ese dinero, se lo quitó al fútbol, se lo dio a los privados, y los privados le pagan, poco a poco le van a pagar migajas, o no tantas migajas, le van a pagar al fútbol gracias a lo que el Estado evaluó el fútbol lo que corresponde, pero lo van a ver los que lo puedan pagar. Es típico del neoliberalismo, típico de las élites que ni siquiera registran a los pobres. ¿Acaso el mundo no vivió sin televisión hasta hace 60 años? ¿Qué es esto de morirse ahora por mirar televisión? Que no miren televisión, que coman lo que hay, que coman lo que se pueda, los productos de tercera o cuarta línea, y que no joroben, y si joroban les vamos a pegar muy duro y los vamos a matar. Así, totalmente. Bueno, para los que se reintegran ahorita, estamos hablando con el periodista Víctor Hugo Morales, sin censura. Aquí nadie nos va a censurar porque vamos a hablar de todo un poquito. Y Víctor, ¿te has sentido perseguido por la censura desde tus inicios? Es indudable que estamos en un tiempo en el cual la pauta publicitaria del gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires sumadas, han compuesto un poder que se lleva todo por delante. En una época, por ejemplo, con el gobierno anterior, alguien no se llevaba bien con el gobierno nacional, por supuesto los funcionarios siempre castigan. No son exactamente los presidentes habitualmente. Ahora Macri sí, Macri tiene intervención en esto porque lo demuestra el tema de Indalo. Pero en general se trata de funcionarios menores, de secretario de comunicaciones, etcétera. Se enoja con tal medio porque criticó tal cosa y le quita la publicidad o se la paga a las cansadas y complica el medio. Eso determina que la radio se enoje con la persona que ha comprometido ese capital. Claro. Y quiere manejar la agenda para no correr ese riesgo. Para manejar la agenda tiene que tener bajo control a los periodistas. Tenerlos bajo control no es necesariamente decirles qué es lo que tienen que decir, sino tomarlos porque saben lo que dicen. Claro. Pero ¿qué pasaba antes? El gobierno nacional no te daba pauta, pero te lo daba el gobierno de Scioli, que no estaba alineado con el gobierno nacional. No se llevaban bien. Okay. Por más que Scioli después fuese el candidato de Cristina. Pero hubo tiempos, por lo menos, en los que no se llevaban bien. Scioli manejaba por su cuenta una enormidad de dinero de publicidad. Y tenía allí mucha gente que no se llevaba bien con el gobierno nacional y que estaba recibiendo dinero de la provincia. Y si no, tenías el gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
que era de Macri, por lo tanto era distinto al gobierno nacional y a Scioli. Vos eras Radio B, y Radio B iba a pedir pauta al Estado Nacional, le decía, no, yo le doy porque usted es tal y tal cosa. Iba al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad miraba con simpatía justamente lo que los otros miraban mal, y te daba. Las preferencias. O ibas a Scioli. En este momento, lo dramático para el periodismo es que toda la pauta, toda está en manos de la misma gente. Entonces todo lo dominan ellos. Yo estoy en C5N. En C5N tienen problemas, no le dan pauta, entre otras cosas, pero fundamentalmente porque estoy yo y porque está Navarro. Y todo el tiempo, ¿y ustedes tienen Navarro? ¿Qué venís a pedir pauta aquí? Claro. Entonces es un juego de poder, en el cual también el poder mira cuánto daño le hace lo que sistemáticamente dicen desde ese canal, o por lo menos en algunos horarios. Y por ahí andan. Rodríguez Larreta ha puesto en C5N el dinero que ustedes no pueden imaginar. María Eugenia Vidal ha puesto en C5N el dinero que ustedes no pueden imaginar, pero Macri no. Entonces, la pelea es más con Macri. Claro. Así fue mientras yo estuve, mientras estaba en el canal. Hasta que un día, el canal, por distintos motivos, por una persecución de el Diablo Mañeto a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, que por supuesto no han hecho otra cosa que ser empresarios, por lo tanto, tomar todas las ventajas que toman los empresarios, pero, en este caso, los acusan de haber sido proclives al kirchnerismo y entonces sí lo pagan, lo que no pagan otros. Sí, exacto. Lo cual es una verdadera locura propio de este tiempo. Y los meten presos, además, una forma de meter la política en lo jurídico como no debe haber en el mundo ni en dictaduras. Entonces, yo estoy allí y estos tipos, hartos de la situación, ponen a un tal Rosner, al que ahora echaron, creo. Rosner se va a encargar de vender la radio, toma la llave. Le dan la llave a Rosner, y Rosner, que es un tipo que trabajó en Clarín muchos años, es Mañeto. Un tipo que trabajó para Macri muchos años, es Macri. Pero además es de derecha, es cuentas offshore, es, qué sé yo, viven en ese mundo de muchos intereses que están bastante por afuera de los intereses del común de la gente. Y ese tipo dice, mira, yo para empezar, le dan la llave y dice, haz lo que quieras y lo que quieras. Entonces el tipo va y me echa a mí. ¿Por qué? Porque con este tipo yo no tengo manera de ir a conversar con el gobierno para que me permitan vender la radio. Claro. Con este tipo diciendo los disparates que dice todas las tardes, Mañeto no me va a perdonar de ninguna manera nada. Y entonces me echa. Esta es la historia. Ahora, ¿de qué manera actúa el poder? De la que la estoy explicando. Me fui un poquito largo, pero creo que valía la pena. No, por favor. Y ya que está hablando de C5N, ¿es cierto que vuelve a C5N? Si ustedes tienen algún dato al respecto... Se lo estamos preguntando. Por eso. Me lo hagan llegar. Desde el primer día que me fui de... No, desde el primer día no. A mí me echaron el 11 de noviembre. En diciembre... ya yo escuchaba rumores de adentro del canal, te van a llamar. La gente se entusiasma, uno tiene sus hinchas, sus amigos. Muchos. Bueno, ahora no está Rosner. Podría ser un gesto coherente que, no estando el que a mí me echó, pensaran en mí. Podría ser, pero esto es lo que la gente elucubra sin que haya prácticamente nada. Aquí hay que sentarse a conversar millones de cosas en caso de que ellos tuviesen interés de mi retorno. A mí, básicamente, poder servirle a la gente lo que yo creo del periodismo, a mí me da gusto. Cuanto más uno pueda ocupar un espacio, mejor. Más, si TN me quiere dar un par de horas para hacer un programa, yo las acepto y voy y hago lo que quiero, lo que se me antoja. Claro, la gente, usted es como la voz del pueblo, la gente los hay que argentinos ocupar espacios, hay que ocupar espacios. Los argentinos se identifican con usted. Hay que estar. Yo tengo dos caminos, uno seguir dando pelea, y otro refugiarme en la delicia del olvido. Cosa que cada vez que
se presenta la ocasión, fantaseo con eso. Yo no tengo ningún problema con el olvido y con salir del mundo. Bien. He sido bastante conocido, le debo a la vida millones de veces más de lo que la vida me debe a mí y a la gente. Por lo tanto, yo no... Pero mientras tenga posibilidades, herramientas para pelear, me gusta pelear, porque es mi naturaleza. Bien. Es lo que sé hacer. Mal, bien, regular, con errores, con contradicciones, con todo lo que atañe a la vida de los periodistas. Pero con una frontalidad y con un sentido de la decencia que a mí me permiten mantenerme muy orgulloso de mi vida. Y ante todo ser humanos, obviamente. ¿Cómo? Y ante todo ser humano. Para ser buen periodista hay que ser buen humano. Yo trabajo para mejorar siempre como persona, en los temas culturales que tenemos que superar, en la generosidad con la que tenemos que intentar vivir, en el aprecio por el trabajo de cuanto colega está cerca de mí y en la valoración que tiene la gente del derecho fundamental a la información. Perfecto. Si tuviese la oportunidad de ser la voz de muchos argentinos, como sé que es, y en persona tendría que hacerle 3 peticiones al presidente Mauricio Macri, ¿cuál sería? ¿Qué le diría? ¿Cuáles serían esas 3 peticiones? A Macri empezaría diciéndole, usted sabe que yo sé que es un mentiroso, porque usted mintió sobre mí, lo cual no necesito la prueba de que usted miente sobre otros temas, pero además usted es mentiroso por lo que todo el mundo sabe, porque no ha hecho otra cosa en su vida desde que es candidato a presidente, no ha hecho otra cosa que mentir, ni hablar cuando se convirtió en presidente. Ha mentido todo el tiempo. No es necesario recorrer ese camino porque hasta sus adeptos lo saben. Le diría que es un mentiroso, que es un gran cínico, que es un servil del poder real, pero que él lo integra también. Él es una persona que sirve a Mañeto, que sirve al Grupo Clarín, pero al mismo tiempo se sirve a sí mismo. Le diría que le ha hecho un daño enorme al pueblo, enorme, ya innecesario, porque el capitalismo daña mucho a la gente. El capitalismo es muy duro de sobrellevar y es lo que tenemos instalado para siempre. Es más fácil ir, para mí, pensar que puedo volar a la luna es más fácil que pensar que el capitalismo se va a terminar alguna vez. Bueno, vivimos en el capitalismo, hay que ponerle un dique, hay que ponerle algún antídoto, hay que mejorarlo, humanizarlo un poco, por lo menos, atender a los más vulnerables, como en un campo de batalla. El capitalismo deja muchísimos heridos, algunos directamente los mata. Bueno, curar a los heridos, pasar un trapito por sus heridas, darles un poco de agua, darles un poco de comer, mantenerlos un poco vivos y no dejarlos morir. Eso es lo que se puede hacer dentro del capitalismo y eso es lo que han hecho los gobiernos que intentaron un camino de mayor inclusión en estos años en América Latina, lo de Chávez en Venezuela, lo de Lula en Brasil, lo de Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, los Kirchner en la Argentina. Esto es lo que se intentó, ir al campo de batalla y en lo que es una derrota permanente con un ejército muy poderoso que nos mira desde la loma, tratar de recoger a los más vulnerables, a los que podemos, bueno, y en la metáfora que estoy intentando utilizar, permitir caminar. Claro. A esos heridos, Macri viene y les da el tiro de gracia en vez de recuperarlos. En vez de llevar un poco de agua y un poco de alimento, lo que hace es caminar por el campo de batalla dándoles un tiro en la nuca. Esto es lo que hace el neoliberalismo con respecto a la gente, a las ilusiones y a los sueños de la gente. Así que en eso estamos y eso no tendría ningún problema en decírselo a Macri. Me encantaría porque yo siempre tuve con Macri una cordial relación, una posibilidad de confrontar y ahora saco un libro en el que está incluido todo eso. La cordial relación que teníamos, es el político con el que más veces tuve almuerzos públicos, es decir, públicos en el sentido de que había funcionarios de él y alguna persona de la radio que yo llevaba. Lo conocía de boca, me había parecido auspicioso una parte del trabajo que hizo en Boca, y ahí se generó una relación que tenía cordialidad y distancia, la distancia política inevitable.
Pero cuando él, la primera conferencia de prensa, enero del 2016, miente que yo iba a su despacho como un vulgar buscador de pautas o algo por el estilo, cuando la realidad es que nunca hubo un encuentro que no fuera promovido, pedido por él y a veces con insistencia, porque yo soy reacio a tener contactos con la gente de poder. Imaginen ustedes que no conocí a Kirchner, imaginen ustedes que he tenido una reunión por ministro del gobierno anterior y en un caso excepcional como el de tomada 2 cafés. Es decir, yo no tengo tendencia a ceder mi tiempo porque le tengo miedo, mucho miedo al afecto que la gente me pueda deparar y que eso me condicione. Entonces, cuanto más distancia, mejor. Basta con los afectos que tomamos intuitivamente, por lo que leemos, por lo que escuchamos. Si encima uno va y toma contacto. Así que Macri, por su cuestión futbolera, estaba más cerca de mí. Pero como mintió, y como políticamente siempre lo combatí, aun cuando teníamos una cordial relación, y como políticamente ahora ha hecho el daño que ha hecho, yo no tendría ningún problema en decirle a Macri las cosas que les estoy diciendo a ustedes. Claro. Perfecto. ¿Y usted cree que el socialismo en América Latina va en ascenso o en descenso? ¿Qué nos puede decir del éxodo masivo de los venezolanos en diferentes partes del mundo debido al colapso de la economía proveniente de un modelo socialista? El comentario no lo pude comprender, lo intuyo. Decime cuál es la pregunta que tengo que responder de la manera más clara. ¿Cree usted que el socialismo en América Latina va en ascenso o en descenso? Bueno, son 2 preguntas en una, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir del éxodo masivo de venezolanos a diferentes partes del mundo debido al colapso de la economía proveniente de un modelo socialista? La pregunta es, ¿qué opino de los venezolanos que se van a distintas partes del mundo? Sí, que ha habido un éxodo masivo. Sí, y esto sucedió también en el 2001 con la Argentina y, bueno, yo recuerdo épocas en las que Venezuela era un destino de salidas masivas de gente, sobre todo de Uruguay y de Argentina, cuando explotó lo del petróleo en los años 60. Yo creo que salen muchísimos que tienen posibilidades de vivir de acuerdo a otros parámetros políticos con los que son más afines, Miami, por ejemplo, que en Venezuela. Y que esto lo hacen además como un sentido político, una toma de posición frente a lo que no quieren. En vez de quedarse, quizás, y votar y participar, eligen ese otro camino. Yo lo respeto. Cada cual hace con su vida lo que puede, lo que quiere. Claro. Pero me importan también los que se quedan. Y me importa decir de Venezuela una especie de síntesis que conozco perfectamente. Yo en el año 70 llegué por primera vez a Venezuela, 69. Era un muchachito, tenía 20 años. Lo que para mí significó esa experiencia, que después repetí muchas veces, fue muy pero muy doloroso. A mis ojos de muchacho joven, enamorado de América Latina, encontrar tanta pobreza y tanta miseria. La vida me dio una relación con una persona venezolana, con una mujer venezolana, que era una abogada importante y que estaba vinculada a sectores sociales muy fuertes de Caracas. Y yo compartí con ellos, qué sé yo, 4 o 5 reuniones y veía la forma de desprecio que tenían por la gente. Y siempre tenía en mi mente lo que iba de Maiquetía al centro de Caracas, con aquellos cerros que parecían casitas de muñeca a distancia y que después eran la fragilidad de la mayor pobreza que yo había visto en América Latina junto con lo de La Paz. Y sabía lo que hacían con el petróleo, y sabían cómo era un beneficio para muy pocos, y conocía a esa élite que despreciaba al pueblo venezolano. Cuando apareció Chávez, más allá de ese acento caribeño y esa forma de ser que a veces desde aquí no era fácil de entender, como la podían entender en un criterio cultural caribeño, yo siempre supe que Chávez era la resultante de un país inhabitable para las mayorías
más vulnerables. Y pasado el rastrillo por algunas discrepancias que se podían tener, siempre entendí que lo de Chávez, que lo que estaba sucediendo en América Latina era, primero, una necesidad. Chávez es un producto natural tanto de los sueños de los pobres como de los abusos de los ricos. En algún momento no se puede más. E hizo cosas formidables. Debe haber tenido errores, seguramente hay corrupción, porque donde hay dinero siempre va a haber corrupción. Exactamente. Pero sus políticas públicas, lo que intentó para su pueblo fue educarle, darle la alfabetización que conocemos que ha tenido Venezuela, quitarle el manejo del petróleo a los menos para que lo usufructuaran los más, darles otro tipo de viviendas, porque aunque no se terminasen aquellas de los cerros, muchísimos pudieron bajar de los mismos a vivir en casas mucho más adecuadas. Les dio un sentido de la dignidad, es decir, dijo, la patria no es andar todo el tiempo con la cabeza gacha, con la pera hundida en el pecho, con miedo a levantar la mirada. Y ese empoderamiento del pueblo, por supuesto que es parte ahora de la resistencia que se tiene. Después tenemos lo político. ¿Cuál es mi mirada de lo político? Hubo triunfos democráticos elogiados hasta por Jimmy Carter. Elecciones como ningún otro país de América tuvo, te diría hasta la ociosidad. Y esas elecciones fueron las que mantuvieron los gobiernos de Chávez y después los de Maduro. Maduro ganó 2 elecciones, la segunda con solvencia, diciembre del 2013. En febrero del 2014, el ya golpista López, y digo ya golpista porque había estado en el 2002, y los medios de comunicación que habían festejado la caída provisoria de Chávez en aquellas 24 horas de abril, creo, del 2002, intentó un golpe de Estado, dado por la gente, y empujó a la gente de la derecha, a la calle, a llevarse por delante a un gobierno que había sido votado 2 meses antes, 3 meses. ¿Qué respeto hay por la democracia? ¿Y qué defensa tiene la democracia sino juzgar a los que van contra la democracia? ¿Qué harían ahora? Ahora cuando tratan de hacer cualquier cosa con los mapuches, que son 8 y que no tienen nada más que ondas, para tener un enemigo visible diciendo que atentan contra la democracia. ¿Qué era la salida de López? Bueno, a los mapuches directamente los han matado. A López lo encarcelaron. A López y seguidores. Claro. ¿Qué defensa tiene la democracia? Insisto en la pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de defensa para la democracia si un personaje como López empuja a la calle a la gente para que tire abajo un gobierno que fue electo hace 3 meses por la mayoría? ¿Cómo esto puede entenderse? Claro. Y como ese gobierno resiste y el pueblo resiste, siguen los ataques y muertes en las calles. Y las muertes no son culpa del que manda a la gente a morir, a voltear un gobierno, sino que son culpas del gobierno, que defiende lo que el pueblo le ha dado como orden constitucional. Es una locura. Y aparecen todos los medios internacionales, CNN, Clarín o Globo, El País de España, ABC de España, todo enloqueciendo en torno a una persecución atroz a Venezuela y diciendo medias verdades, alguna verdad y una infinidad de mentiras que no tienen límite. En ese marco están los que resisten y dicen, ahora tengo que hacer una cola de 20 cuadras para comprar papel higiénico, como le ha pasado. Sí, es totalmente cierto. Pero antes también hacía colas y ni siquiera tenía para el papel higiénico. Antes tenía que rebuscármela con diarios. Es decir, hay muchísimos errores, pero también los errores son empujados, impulsados por la locura que instalaron en Venezuela. Debe ser muy difícil gobernar Venezuela en medio de la batalla. Es como un general cuyo caballo da vueltas y vueltas en el medio del campo de batalla buscando un destino. Sabe lo que quiere, pero mira a su alrededor y muchas cosas se le han caído. Exacto. Entonces enloquece y corre para un lado y va para el otro. Comete errores, pero los errores son impulsados por un enemigo
que no tiene la mínima piedad. Bueno, estuvimos recientemente en Venezuela y no es un secreto para nadie que está colapsando, y yo creo que los venezolanos están saliendo por necesidad, quizás, no por elección. Lo decimos porque somos venezolanos y hemos vivido todo eso, ¿no? No solamente de hacer golas, sino el tema de inseguridad, el tema de censura a los medios. Ha pasado de todo un poco, quizás fue como que Mira, el tema cayendo... de la censura a los medios. Hay un libro que se llama Wikimedia Leaks, de Becerra y Lacunza. Sí, sé cuál es. Que como venezolanos tienen que leer, porque como latinoamericanos, hay un capítulo, creo que la página 180, o la 80, dedicado a Venezuela, son 30 páginas. Cuando tú hablas de censura a los medios, hay que fijarse lo que los medios hicieron en Venezuela, lo que hacen en América. No es censura estrictamente, es resistencia que los medios, convertidos en las armas modernas de destrucción de las ilusiones del pueblo, hacen. Tú tienes que leer lo que es el periodismo venezolano, que es igual que el argentino ahora, por supuesto, pero tienes que leerlo. Te pido, por favor, que lo lean y que leas en voz alta en radio. Es una especie no de desafío, sino de invitación cordial, para que tú sepas, cuando dices censura al periodismo, a qué periodismo se trata de ponerle las trabas necesarias para que no haga tanto daño. Es más o menos como ponerle, por otra parte, la mano delante del caño de la escopeta. El tiro sale igual, pero te agujería la mano, por ahí consigues desviarlo de tu cuerpo. Pero hay que leer lo que ocurrió en el 2002 en el golpe de Estado, y lo que han hecho después, lo que hace los Estados Unidos dentro de Venezuela, y lo hace a través de los periodistas, y lo hace a través de las ONG. Venezuela es el conejillo de Indias del mundo en este momento, para demostrar que lo que no es neoliberalismo no es válido, es inviable. Está el mundo operando en Venezuela, están los Estados Unidos con la embajada más poderosa. Mira, debe tener 5 veces más funcionarios la embajada de Estados Unidos de lo que tiene en Argentina. Operan todo el tiempo y lo hacen a través de los medios. Cuando tú dices censura a los medios, para mí que te estás comprando el buzón de lo que... Sí, a tal medio lo cerraron. Es horrible que tenga que suceder. Pero fijémonos qué ha hecho ese medio con la mentira y con la devastación de la sociedad. Fijémonos cómo ha colaborado con un golpe de Estado. Estaban en la celebración de abril del 2002. Léelo. Globovisión, toda esa gente espantosa, que todo lo quieren para ellos. Estaban los curas, estaban, por supuesto, los empresarios, estaban los políticos de la derecha, estaba López, estaba la madre de López, la dueña de los medios de los López. Estaban todos ahí, festejando un golpe de Estado contra la democracia. Entonces, ¿qué se hace? Sí, tiene razón. No, viva la libertad de expresión, digan lo que quieran, mientan lo que quieran, nosotros acá resistimos. Quítennos todo lo que materialmente pueda ser bueno para el pueblo. En el barrio rico de Caracas que no falte nada. Los supermercados de Caracas, de la zona más poderosa económicamente, tienen de todo, pero hagan faltar todo, retengan el papel higiénico, retengan la cerveza, retengan el azúcar, retengan la harina en los supermercados que están vinculados a las zonas más pobres. Háganlos padecer, que no puedan más, que se harten de hacer colas y de pasarlo mal, y que entonces vengan al pie, vengan resignados a lo que sea, otra vez a la humillación. Es muy complejo Venezuela, sí. Es muy complejo, sí, incluso para ustedes, un tema muy que lo padecen en carne propia. A veces la condición que uno esgrime de decir yo soy venezolano y por lo tanto entiendo, no es tan buena, porque como cuando uno tiene la nariz puesta encima de un cuadro. Mira un cuadro con la nariz y no vas a ver las cosas como el que puede mirarlo a distancia, el que se pone a 3 metros. Por eso te ponen bancos a 4 o 5 metros del cuadro para que lo veas mejor. Y Venezuela no se puede ver con la nariz puesta en la frontera o adentro del país. Se puede ver, por supuesto, no le voy a quitar el derecho a nadie, mucho menos siendo venezolano.
pero te digo que tomar distancia de estos hechos es a veces mejor. Claro. Y que vivir comprando buzones de ellos, de todo lo que mienten, estamos frente al diablo. Verdaderamente, cuando Chávez dijo aquí hay olor a azufre, estaba hablando del diablo. Sí. Y el diablo es un conglomerado, no es una persona. Cuando yo digo Mañeto el diablo, digo lo Mañeto en la Argentina. Es un conglomerado de poderes que juntos conforman lo que de diabólico uno concibe que puede haber en el mundo. Y el mundo es feroz, está armado por el diablo. El 1% tiene las riquezas de miles. En todos los países manda una élite del 10 o el 15%, se quedan con todo, con los medios, con la economía, con las tierras. Nuestros países de América Latina son una tristeza. Se repartieron las tierras después de Bolívar, de Artigas, de San Martín, etcétera, salieron de reparto. Se quedaron con 1 millón de hectáreas, con 2 millones de hectáreas. Y después dicen, hay pobreza. ¿Cómo podría ser distinto el mundo si uno se quedó con 1 millón de hectáreas y 1 millón no se quedaron ni siquiera con 1 metro cuadrado para vivir? Venimos de una insolencia absolutamente feroz. Transitamos como podemos, pero cuanto más lucidez podamos aportarle a esto, y cuanto más lucha y cuanto más batalla demos, y cuanto menos nos dejemos devorar por ese monstruo que te ofrece comodidad, que te ofrece protección, yo funcionaría dentro del monstruo como un ídolo, funcionaría, no me quejo, claro, es una persona, debo ser el periodista que más dinero ganó históricamente en la Argentina, pero podría triplicar esa cifra, estando para ellos, trabajando para ellos. No, por suerte elegí de este lado y no me fue mal. Claro. ¿Se postularía algún cargo político? ¿Cómo? ¿Se postularía algún cargo político? La política. Me han ofrecido muchísimas veces, nunca me he postulado, pero me han ofrecido muchas veces política, de alguna forma. Kirchner me ofreció ser presidente de ATC, Macri me ofreció cuando iba a comenzar su gobierno a la salida de Boca la Secretaría de Cultura, Tabaré me ofreció, Tabaré Vázquez en el Uruguay, la dirección del sistema de medios del Uruguay, me han ofrecido candidaturas, no se me ocurriría. ¿Saben por qué? Porque todo este discurso, con sus errores, con sus exageraciones, porque yo sé que soy un poco caribeño en mis modos. Eso está bueno. En mis modos. Con todo eso, es un discurso que a mí me da mucho placer decir, porque me siento muy libre. Yo estoy diciendo esto y soy un tipo libre. Ahora, si yo funciono con estas mismas ideas dentro de un partido político, muchas de las cosas que digo molestan dentro del partido y me las tengo que tragar. Claro. Y no me gusta. Entonces hay una mezcla de egoísmo por el individualismo que esto conlleva y de preservación de los valores en los que creo. Dentro de la política, al otro día de estar en política tienes que morigerar tu discurso, tienes que acomodar tu discurso. No hay manera de funcionar con el discurso libre de un periodista dentro de la política. Esto, piénsalo, tan solo 10 minutos. Recorre un camino virtual en este sentido y dice, no, tiene razón. Soné si me meto dentro de la política. Ahora bien, respeto mucho a los que se meten en la política. Respeto mucho a los que meten la mano en el barro de la política. Porque finalmente el mundo lo cambia la política. Uno puede hacer política desde el periodismo, participar de esa manera, pero otros tienen que hacerlo directamente en el contacto con la gente. La política es el único camino, y el otro es la revolución individual, la del tipo que sale de caño a robarle al capitalismo lo que antes le robaron a él, el que se quedaron pensando seguramente. Pero es la única manera de pelear contra el capitalismo. Una revolución individual. El que se anima, y las consecuencias las pagamos todos. Del lado de los agresores del capitalismo ladrón y del lado de los que, creyéndose más decentes o sintiéndose más decentes, integran los bienes, los beneficios de lo que es el capitalismo. Es una batalla entre el capitalismo y los desheredados del capitalismo. Y vivimos en el azar. Son dos ruedas que giran en sentido contrario. Los desclasados que salen a pelear de la manera que sea por lo suyo,
y los que están funcionando dentro del capitalismo aún críticamente. En algún punto el azar los encuentra y alguien mata a alguien que surge a nuestra vista como inocente. Este es el logro del capitalismo, porque esa rueda, la que tiene muchísimos más de los que tienen que salir a pelear por lo suyo, por un litro de leche para un hijo, y nunca pensaron delinquir, pero al final lo hacen una vez, roban una manzana, los persiguen, le dan una trompada al puestero al que le robaron la manzana, otro día le dan un palo, un día consiguen un arma y un día lo matan. Así es. Este es el proceso seguramente de muchísima gente. Claro. Ese caudal con el neoliberalismo aumenta. Seguramente en muchísimos barrios y zonas esto ya se siente que es así. Entonces lo que aumenta es el azar al que todos estamos expuestos, mi familia, la de ustedes. Yo estoy convencido de que esto es así, que la única defensa, ya que revoluciones de otro tipo no se pueden pensar porque son inviables y porque matan mucha gente y la matan del lado de los más vulnerables, lo que le queda a la gente es pelear con el capitalismo a como dé lugar, a como se anime, a como se pueda. Sea periodista o sea la persona que sale a la calle a robar un celular para venderlo, para ese día llevar un poco de dinero a su casa o a sus vicios, porque no nos olvidemos que el capitalismo, entre otras cosas, engendra una sociedad sin caminos de felicidad reales, solamente simulacros de felicidad, y en eso se drogan los pobres y se drogan los ricos. Cuando hablan del aumento de la droga, de lo que no hablan nunca es del aumento de la infelicidad básica de la gente, a que le dicen que lo único que vale es comprar algo en un mundo en el que la inmensa mayoría no puede comprar ese algo. Disculpe que me fui un poquito largo. No, No, para nada. Estamos extasiados escuchándolo acá. Seguimos acá en Gente Audaz y bueno, nos preguntan los oyentes nos hacen varias preguntas que qué piensa en relación al conflicto docente. El otro de Lara San Juan, si nos puede decir más o menos, dicen que qué piensa usted con relación al conflicto docente. Nos pregunta un oyente acá. Y están las generales de lo que digo, la respuesta. Por supuesto que si veo con tan malos ojos a un gobierno neoliberal que va inmediatamente contra valores de la cultura y de la educación y de la salud, esto implica que un gobierno neoliberal siempre va a ver con malos ojos a la educación pública, porque este es un fundamento esencial del capitalismo. Cuanto menos se educan, más posibilidades para que sean las élites, ellos, sus hijos, sus nietos, los que mandan en el mundo, porque finalmente van a ser los únicos que estén preparados. Si la primaria no la terminan, mala suerte, que trabajen. Secundaria por la mitad, y bueno, ¿qué se va a hacer? Nivel terciario, sin poder continuar, basta de plan progresar, basta de ayudar, basta de esto, basta de lo otro. Entonces, millones van a quedar por el camino. Y esos que son miles, no millones, las élites dominantes, grandes colegios, grandes posgrados, y después hay que elegir un ministro. ¿Y qué elegimos? ¿Al que no terminó secundaria, al que apenas empezó la facultad, o al que hizo la facultad, paga, el que tiene contactos sociales, el que hizo un posgrado en Harvard? No hay mucho para pensar a quién van a elegir. Claro. Claro. Este es el mundo, por eso es que la educación pública a ellos no les importa nada, es un desastre para ellos tener que ocuparse de ese tema. Lo hacen porque tienen que disimular, pero no les interesa. Buenísimo. ¿Y qué piensa de Lara San Juan? Es un tema bastante críptico para mí. Ahí lo que tomo es la frivolidad insultante de Macri, que la primera visita que le hizo a los familiares fue con vestido de ropa deportiva porque venía de jugar un partido de pádel. Y todo ha tenido, metafóricamente, ese comportamiento del gobierno frente a Lara San Juan. Ocultar, no decir la verdad. Llegaron al colmo, a Guad, de decir, bueno, ahí estaban los tripulantes también, ojo, a lo mejor la nave estaba mal, pero ¿y los tripulantes qué hicieron?
Este gobierno es de un grado de cinismo y de hipocresía. Si no fuera que hay tanta gente que lo pasa muy mal, le decía recién a un colega, si no fuera que hay gente que se muere o ni siquiera nace con el capitalismo y con el neoliberalismo, me permitiría decir que de este gobierno lo que más me molesta es su cinismo y su hipocresía. Pero dicho así, es como una falta de respeto al que en este mismo momento empezó a pasar hambre, el que perdió su trabajo. Es un lujo decir que a uno lo que le molesta es el cinismo. Pero yo que no tengo todavía esas necesidades urgentes, me lo puedo permitir y decir que esta gente me enferma con su cinismo y que en el Ara San Juan han sido cínicos, indiferentes, frívolos y mentirosos. Que por otra parte son condiciones de las que nunca se apartan en cualquier manifestación que tenga que ver con su gobierno. Exacto. Buenísimo, las horas se nos ha pasado, pero volando, y ha sido una charla muy rica. Y bueno, ya nos toca cerrar esta hora. Sí, y para ya veo. cerrar... Yo les agradezco mucho, estaremos en contacto cuando gusten. Les mando un abrazo muy cordial y absolutamente siempre a la orden, como fue esta vez. Sí, bueno, y un mensaje final para todos los que quieran entrar en el amplio mundo del periodismo. ¿Qué consejos le das? Leer mucho. La única defensa que tenemos es la información y la cultura. Ustedes leerán mucho, pero tienen que agregarle todo lo que se pueda. Y yo leo mucho y siento que siempre me falta más. Y me informo mucho, pero siempre se me escapa algún dato. Claro. Siempre trato de estar informado. El periodista tiene que ser lo más preparado posible en el nivel intelectual y para eso hay que leer todo lo que se pueda, cultivar el mundo de las artes, aunque sea como espectador, e informarse. Hoy día, aún en medio de la cerrazón informativa de estos medios mafiosos que manejan el país, hay vueltas que uno puede dar con un poco de paciencia. Claro, no todos tienen el tiempo necesario, pero los periodistas tenemos que tenerlo. Tenemos que saber cosas, tenemos que preguntar por convicciones, por ideología, pero también por información, mucha información. Es el mecanismo de defensa. Y además, la información le permite a los periodistas, con determinados valores, confrontar con los periodistas del sistema, los periodistas que están cómodos con el sistema, porque los periodistas que están cómodos con el sistema están muy mal informados, porque solo se informan con Clarín y Nación. Y cuanto dicen Clarín y Nación de política y economía, cuanto dicen Clarín y Nación de política y economía, es mentira. Apenas puede haber a veces una media verdad que funciona peor que una mentira. Para poder desenmascarar eso, en cualquiera de los temas de discusión de la vida nacional hay que estar informado. Así que como sugerencia, más que como mensaje, eso es lo que se me ocurre. Muy bien, de verdad que fue Víctor Hugo Morales sin censura acá en Gente Audaz. Gracias, Víctor Hugo, por dedicarnos esta hora en Gente Audaz. Y espero algún día vengas personalmente a la radio y así podamos hablar un poco más. Yo soy gauchito para esas cosas, pero también tengo una agenda muy compleja. Sí, eso lo sabemos y agradecemos tu tiempo de verdad. Para preparar este rato de nota y tenerlo completamente libre al tiempo que diese lugar, hay que hacer muchas movidas. Estoy terminando un libro, por ejemplo, y tiene que venir la gente que me... ¿Pero qué les voy a decir? Parece un reproche, de ninguna manera. Quiero decir que la voluntad es la ¿Cómo máxima. se llama el libro? ¿Ya tiene el nombre? ¿Cómo? ¿Ya tiene el nombre del libro? ¿Cuándo sale? Sale, lo voy a presentar en la feria, si Dios quiere. Ah, buenísimo. El 28 de abril sería mi turno. Estaríamos por allá entonces. El título provisorio es Textualidades, porque recoge mucho de lo ya dicho, envuelto en el contexto de lo que ahora quiero decir, sobre eso que dije, muchas veces marcando los errores de lo que dije, y muchas veces también los aciertos de lo que dije. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Un abrazo Víctor Hugo. grande, que estén muy bien. Un abrazo. Igualmente, igualmente.